Hola, soy Diana Avellaneda. Mi familia está conformada por mi esposo, nuestros 5 hijos y yo. Bueno, practicamos la religión católica por convicción. Toda mi familia es católica. Mis papás son casados por la Iglesia Católica, mis abuelos eran casados por la Iglesia Católica, mis tíos, que son bastantes, también lo son, y la mayoría de mis primos. Bueno, voy a comenzar hablándoles sobre los sacramentos que son muy importantes en la Iglesia Católica. Hay 2 sacramentos que no he recibido, por eso los voy a nombrar de primeras: la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Los otros sacramentos son, bueno, el primero, el bautismo. Yo recibí mi bautismo de 8 meses, un 20 de marzo. Mi primera comunión la recibí un 6 de octubre, cuando tenía 10 años. La preparación la hice en mi colegio de primaria se llamaba Hermanas del Patrocinio de San José, un nombre que me parece súper lindo. San José es el esposo terrenal de la Santísima Virgen María y por eso me gusta tanto, porque es una persona muy interesante, San José. Bueno, las hermanitas nos prepararon para la primera comunión. Yo de ellas tengo un recuerdo muy hermoso, además de la preparación, y es la visita al sagrario. Había una capilla en el colegio, una capilla donde estaba el sagrario, donde se guarda Jesús sacramentado, la hostia, donde está Jesús vivo y presente. Entonces yo iba, las monjitas nos invitaban a visitar la capilla. Y yo, como de 7 años, estaba en primero de primaria, iba y visitaba a Jesús en la capilla y hablaba con él y le contaba mis cosas, o a veces simplemente me quedaba callada y el silencio es tan hermoso, escuchando o sintiendo su presencia, más bien. Bueno, hago la primera comunión y perfecto. Ya después mi colegio de bachillerato era un colegio, pues no de monjitas, pero sí era un colegio católico. Allí había capilla, había, pues teníamos un sacerdote, el padre Leonardo, que también lo recuerdo con mucho cariño. De él aprendí la importancia de la Eucaristía y de la confesión. Yo, o sea, a mí no me tenían que decir, oiga, Diana, vaya y se confiesa. No, yo solita buscaba la confesión, que es otro de los sacramentos. O sea, hasta aquí ya les he nombrado 3: bautismo, mentira, les he nombrado más: orden sacerdotal, unción de los enfermos, los que yo he recibido: bautismo, comunión, confesión. Entonces, bueno, fui confirmada en julio, no recuerdo la fecha exacta de la confirmación, pero fue en el mes de julio, y tenía como unos 14 años. Durante esa preparación, pues yo también empiezo como a hacer muchas preguntas: ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo tratar de conocer? Y entonces me encuentro con este libro que les quiero compartir acá. Es el libro original que leí en ese entonces, o sea, este libro tiene más de 20 años conmigo. Empiezo a leerlo, allí está un resumen de la historia de la salvación, de lo mismo que encontramos en la Biblia. Se llama 20 datos curiosos acerca de la Biblia. Allí dice también cómo empezar a leer la Biblia, porque no necesariamente uno la debe empezar a leer por el primer libro, que es el Génesis. Entonces leo la Biblia, empiezo a sacar muchos mensajes hermosos para mi vida en ese entonces. Incluso por ahí le escribí uno a mi mamá sobre los ángeles, que está en un pasaje de la Biblia que dice que Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, para que no tropieces con piedra alguna. Ese mensaje me pareció tan lindo y yo no quería que mi mamá se tropezara con piedra alguna, y le escribí su mensajito. Tendría yo unos 15 años tal vez. Bueno, empiezo a leerlo y empiezo a buscar. Aquí hay consejos también sobre otros libros, entonces empiezo yo a armar mi propia biblioteca. Había libros sobre la pureza, sobre preguntas acerca de otras religiones, matrimonio, cómo alejar la depresión, bueno, diferentes temas sobre las vidas de los santos. Entonces encontré el libro de San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Teresita del Niño Jesús. Pero en ese entonces todavía no los leo, empiezo a formar la biblioteca más sobre las cosas de la iglesia. Entonces,
empiezo yo a vivir toda esta cuestión de fe súper linda y empiezo a conocer un poco más acerca de la iglesia. También la profesora nos recomendaba la profesora de religión nos recomendaba algunos libros como la Exhortación Apostólica Familiaris Consortium. Son libros que escribe el Papa, el máximo dirigente de la Iglesia Católica, en ese entonces Juan Pablo II. Nos recomiendan este libro que se llama Familiaris Consortium, que habla sobre la familia. Y yo pues como siempre, desde que tengo uso de razón, yo quería ser mamá, yo quería tener mi familia, mis hijos. Me interesaba mucho el libro, lo leí y hace poco volví a leerlo completo, pero ya pues con el pensamiento de adulto, ya siendo casada, o sea, muy interesante la verdad. Y empiezo a leer, pues hay muchas otras, acá les tengo también por ejemplo una más actual, más vigente, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que lo escribió Papa Francisco. Y bueno, o sea, siempre he sido una buscadora de Dios y lo he buscado a través de la lectura. Me gusta mucho leer sobre esos temas y leerles a mis hijos apartes de esos temas. Bueno, ya después viene mi época de universidad y de trabajo. Allí en ese entonces conozco a mi esposo, aquí no es mi esposo. Duramos 4 años de noviazgo y finalmente pues nos casamos, recibimos nuestro matrimonio. Ese sería pues ya el último sacramento que les nombro. Empiezan a nacer nuestros hijos y pues claro, yo empiezo como a ver, bueno, hay que enseñarles también a ellos todo esto que yo ya sé. Ahí sí empiezo más como a leer las lecturas acerca de las vidas de los santos, de estos que les nombré concretamente. Y empiezo a interesarme por cómo enseñarles a ellos la fe. Entonces me gusta mucho el año litúrgico, cómo la iglesia es tan organizada para todas sus celebraciones, para todo. Entonces aquí les voy a mostrar más o menos un resumen de cómo lo vivimos. Entonces empezamos el año litúrgico con el Adviento, que es esta época, está representado acá en esta parte. El Adviento es la preparación para la Navidad. Luego viene la Navidad, este tiempo, hasta la Epifanía del Señor. Luego viene la presentación de Jesús y bueno, todo el tiempo ordinario, que pues digamos se celebran, hay celebraciones importantes, pero no tanto como por ejemplo el Adviento y la Navidad. Luego viene la Cuaresma, muy importante, el miércoles de ceniza, que hace poco lo empezamos, lo vivimos, que es cuando ustedes ven a las personas con la señal de la cruz acá en la frente. Entonces empezamos el tiempo de Cuaresma. Luego viene el tiempo de la Pascua, que es después de la resurrección. Bueno, aquí en el tiempo de Cuaresma es donde se vive la Semana Santa, donde se revive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene todo el tiempo de la Pascua, hasta Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Y enseguida otro tiempo ordinario que viene aquí, donde se celebran pues muchas otras fiestas como la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Se celebran fiestas como el Día de las Misiones, la fiesta de todos los santos, la fiesta de los fieles difuntos. Muchas fiestas aquí se celebran, pero es un tiempo que llamamos el tiempo ordinario, hasta la celebración de Cristo Rey, para volver a comenzar con el siguiente año litúrgico en la época de Adviento. Y así es como más o menos se les muestra a los niños, o a mis hijos, les he mostrado cómo es que se vive la fe, la religión católica. Y también, pues digamos, todo lo que creemos nosotros los católicos lo podemos encontrar acá en este libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Allí, digamos, está explicado todo lo que uno quiera saber está allí, todas las creencias de la Iglesia Católica. Seguramente les compartiré en la descripción del video una oración que se llama el credo. Entonces aquí en este libro está explicada cada una de las frases que se dicen en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y bueno, así es como se empieza. Y dice por qué, cómo, de dónde salió, por qué está cada una de esas frases. Entonces me gusta mucho este libro porque contiene absolutamente toda la explicación
y toda la explicación de los símbolos, de los signos que se viven en nuestra iglesia. Y ya pues concretamente en cuanto a la vivencia de la fe o cómo lo practicamos, bueno, nosotros no faltamos a Eucaristía un domingo, procuramos confesarnos frecuentemente, participar de toda la riqueza de evangelización de la iglesia. Hay muchas propuestas en las parroquias, en nuestra parroquia, y vivir la fe de esa manera. Y ya pues digamos en lo personal, me gusta mucho asistir a Eucaristía diaria. Cuando no lo puedo hacer, pues bueno, no pasa nada con tal de que vaya el domingo. Pero sí procuro hacerlo, ir a vivir la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a vivirla en comunidad y a vivir la Eucaristía. También pues practicamos muchas oraciones de piedad y el rezo del Santo Rosario. Y pues ya digamos como mensaje final, quisiera decirles que no concibo una vida sin Dios, ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi esposo, ni para mi familia. Y pues ese es como el resumen, más o menos, de lo que vivimos en nuestra Iglesia Católica y cómo lo vivimos como familia. Espero les haya gustado, les parezca interesante conocer sobre la religión católica. Dios los bendiga. Chao.